Ernesto Guevara de la Serna, conocido mundialmente como el Che Guevara, nació en Rosario, Argentina, en 1928, en el seno de una familia de clase media con fuertes inquietudes intelectuales y políticas. Desde joven mostró una inclinación por la lectura de autores marxistas, la filosofía política y la medicina, carrera que estudió en la Universidad de Buenos Aires. Su espíritu inquieto lo llevó a recorrer América Latina en motocicleta, travesías que cimentaron en él la convicción de que la pobreza y la desigualdad que observaba en cada frontera tenían una causa común: la opresión imperialista y el sistema capitalista. En México conoció a Fidel Castro, exiliado tras su fallido asalto al cuartel Moncada en Cuba. De inmediato se unió al movimiento revolucionario cubano, embarcándose en el famoso y precario yate Granma rumbo a Cuba en 1956. La guerrilla, librada en la Sierra Maestra, lo convirtió en una figura mítica. El médico argentino se transformó en comandante de columna, estratega militar y símbolo de la revolución latinoamericana. Tras el triunfo de la revolución cubana en enero de 1959, Guevara ocupó cargos clave, entre ellos presidente del Banco Nacional de Cuba y ministro de Industrias. Su figura de guerrillero heroico, el retrato convertido en ícono pop por la famosa foto de Alberto Korda, ha sido objeto de mitificación, pósters, camisetas y toda una industria de culto que muchas veces ignora o desconoce aspectos menos románticos de su pensamiento y de su acción política. Uno de ellos es su postura frente a la homosexualidad y la moral sexual de la sociedad revolucionaria. La revolución cubana heredó de la sociedad caribeña una fuerte tradición machista, homofóbica y patriarcal, pero además, los líderes revolucionarios añadieron a esta herencia una visión socialista de pureza moral, disciplina y regeneración del individuo. Fidel Castro y el Che Guevara compartían la idea del hombre nuevo, un sujeto entregado a la causa colectiva, austero, trabajador, combativo y viril. En sus discursos y escritos, Guevara exalta valores como la hombría, la rudeza física y el sacrificio extremo, mientras ridiculiza actitudes que percibe como burguesas o decadentes, entre ellas la homosexualidad. Numerosos testimonios de la época describen cómo en los primeros años del régimen se intensificaron las detenciones de homosexuales, que eran considerados contrarrevolucionarios por definición. En la visión oficial, ser homosexual era incompatible con el ideal revolucionario. Cuba debía forjar un pueblo nuevo, fuerte y moralmente puro. No había espacio para la debilidad, la decadencia, ni la degeneración burguesa que los revolucionarios atribuían a las costumbres liberales anteriores. Aunque Guevara murió en 1967, ejecutado en Bolivia durante su fallida tentativa de exportar la revolución, su legado ideológico influyó en la institucionalización de políticas represivas contra homosexuales. Entre 1965 y 1968, durante la década posterior a la consolidación de la revolución, se crearon las unidades militares de ayuda a la producción, conocidas como UMAP, bajo la justificación de reeducar a elementos considerados improductivos, disidentes o moralmente desviados. En estos campos de trabajo forzado se internaron no solo a homosexuales, sino también a religiosos, artistas no alineados, testigos de Jehová y otras minorías que no encajaban en el molde revolucionario. Los reclutamientos eran arbitrarios, muchos jóvenes eran sacados de sus casas de madrugada y enviados a campos rurales bajo vigilancia militar, sin juicio ni derecho a defensa. Los testimonios de sobrevivientes de las UMAP coinciden en describir condiciones inhumanas, humillaciones constantes, abusos físicos y psicológicos, trabajos extenuantes en cañaverales y una disciplina implacable. Los homosexuales, en particular, eran objeto de burlas, golpizas y torturas diseñadas para corregir su orientación sexual. La consigna oficial era que el trabajo duro, la vida militarizada y la separación del ambiente viciado los reinsertarían en la sociedad como hombres útiles y viriles. Mientras tanto, la propaganda del régimen ocultaba estas prácticas, justificándolas como una forma de disciplinar a parásitos sociales. La homofobia institucionalizada no era un fenómeno exclusivo de Cuba. Muchas sociedades de la época perseguían la homosexualidad, pero en el caso cubano esta represión formaba parte de un proyecto político de control total de la moral y la vida privada, algo que la convierte en una página oscura de la historia revolucionaria. La figura del Che Guevara, aunque se convirtió en símbolo de rebeldía juvenil,
libertad y justicia social, está marcada por estas contradicciones. Sus escritos contienen insultos y descalificaciones hacia quienes consideraba débiles, traidores o maricones, palabra que usaba de forma despectiva. La exaltación de la masculinidad combativa y el desprecio por la blandura se mezclaban con un culto a la disciplina y la violencia revolucionaria. Décadas después, Fidel Castro reconoció públicamente que la persecución de homosexuales fue un error. En entrevistas concedidas en los años 2000, admitió su responsabilidad y lamentó que el gobierno cubano hubiera marginado y reprimido a la comunidad LGBT. Sin embargo, la figura del Che nunca ha sido revisada a fondo desde esta perspectiva, en buena parte porque su muerte temprana en Bolivia lo convirtió en mártir, congeló su imagen en la etapa heroica de la guerrilla y lo liberó de rendir cuentas por la evolución posterior del régimen. Quienes defienden su legado suelen omitir este aspecto incómodo, enfocándose en su lucha contra el imperialismo, su idealismo y su sacrificio, mientras que sus detractores recuerdan que su visión de la justicia incluía tribunales sumarios, ejecuciones de opositores y purgas internas. La complejidad de su personaje revela una paradoja. El Che Guevara fue, sin duda, un hombre de profundas convicciones, dispuesto a morir por su ideal de revolución, pero al mismo tiempo, su concepto de libertad estaba restringido a la obediencia a una moral colectiva, rígida y excluyente. Para él y sus compañeros de lucha, la homosexualidad era una desviación que debía extirparse para proteger la fortaleza del pueblo revolucionario. Muchos activistas LGBT cubanos, exiliados o residentes en la isla, han denunciado durante años la invisibilización de esta parte de la historia. La cultura oficial cubana tardó décadas en reconocer los abusos cometidos en nombre de la pureza moral. La represión marcó generaciones enteras, destruyó familias y empujó a miles al exilio. En la literatura de testimonio, libros como Antes que anochezca, de Reinaldo Arenas, relatan en carne viva la persecución sufrida por artistas, escritores y homosexuales durante el auge de la revolución. Arenas describe el clima de delación, miedo y censura, así como la brutalidad de las UMAP, y denuncia cómo la revolución que prometía libertad se transformó en un aparato de control de cuerpos y conciencias. Más allá de la anécdota, el Che Guevara simboliza la contradicción de muchas utopías revolucionarias. El sueño de justicia social choca con el dogma, la intolerancia y la violencia contra quienes no encajan. Esta dualidad explica por qué sigue siendo venerado por unos y repudiado por otros, mientras su rostro adorna camisetas, murales y banderas en protestas de todo el mundo. Pocos conocen la historia completa de su pensamiento y su práctica política. Algunos defienden que no se le debe juzgar con los valores actuales, argumentan que la homofobia era generalizada en la época, otros señalan que la diferencia está en convertir esa homofobia en política de Estado, codificada en campos de trabajo forzado y justificada como parte del proyecto revolucionario. La historia de las UMAP es hoy una herida abierta en la memoria de la disidencia cubana. Muchos artistas, activistas y familiares siguen reclamando reconocimiento y reparación. Incluso dentro de la isla, la tolerancia hacia la comunidad LGBT avanzó lentamente a partir de los años 90, impulsada por figuras como Mariela Castro, hija de Raúl Castro, quien promovió reformas para legalizar la diversidad sexual y frenar la discriminación. Sin embargo, la figura del Che sigue casi intacta en la iconografía oficial, presentada como héroe intachable, guerrillero puro y mártir sin sombra. Rara vez se menciona su visión de la moral revolucionaria en debates públicos. Para algunos, revisitar este aspecto no busca demonizarlo, sino comprender la complejidad de su legado, aceptar que los símbolos no son santos ni demonios absolutos, sino seres humanos moldeados por su tiempo, su ideología y sus contradicciones. Hoy, en medio de banderas arcoíris y reclamos de igualdad, el rostro del Che a veces aparece estampado junto a consignas progresistas, sin que muchos reparen en el contraste irónico entre lo que representa para la historia LGBT y lo que representa para la utopía revolucionaria. Comprender esa paradoja es un acto de memoria, y la memoria es, en definitiva, un territorio que también se disputa. En un mundo donde los íconos se simplifican, se comercializan y se vacían de matices, recordar toda la historia detrás de un retrato puede ser un pequeño gesto de honestidad, tal vez incómodo, pero necesario.